Bien, compañero, iniciamos de esta manera. Buenos días, compañeros. El día de hoy expondremos una charla que habla acerca de los precursores del aprendizaje y su enfoque en la etapa precientífica. ¿Qué aprenderemos aquí? Aprenderemos qué es el aprendizaje, cómo aprendemos, las siguientes teorías filosóficas que han surgido en los últimos tiempos y algunos precursores psicológicos que han aportado significativamente al área de la enseñanza-aprendizaje con sus teorías. Como manera introductoria, me gustaría generar una pregunta abierta en la cual dice, ¿por qué recordamos algunas cosas con facilidad y las otras lo olvidamos tan rápido? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta o has notado en alguna parte de tu vida este cuestionamiento? Primero, antes de resolver dicha pregunta, nos presentamos. Los expositores de estos temas es mi persona, D'Angelo Ponce, la licenciada Nancy Rodríguez y el licenciado Luis Lang. Retornemos a la pregunta anterior. ¿Por qué recordamos algunas cosas con facilidad y otras lo olvidamos tan rápido? Para responder esta pregunta, surge otra pregunta. ¿Qué es el aprendizaje? ¿O cómo aprendemos? Para conocer la raíz de qué es el aprendizaje, tenemos que viajar y conocer la naturaleza del aprendizaje, que vendría siendo nuestro primer punto en esta exposición. La naturaleza del aprendizaje se refiere al conjunto de características esenciales del proceso mediante el cual los seres humanos adquieren, modifican o perfeccionan conocimientos, habilidades, valores, actitudes y conductas. ¿Qué quiere decir eso? El aprendizaje no solo es memorizar, sino es adquirir, modificar o perfeccionar conocimientos, habilidades, valores, actitudes y conductas. El aprendizaje también es un proceso activo. ¿Cómo? Es un proceso activo, intencional y continuo, influido por factores cognitivos, tales como la memoria, la atención y la percepción. Factores emocionales, tales como la motivación y el autoestima. Factores sociales, tales como la interacción con otras personas, ya que el entorno también juega un papel clave en la hora de aprender. También hay factores contextuales que tienen que ver con el ambiente, la cultura y la tecnología. El entorno juega un papel clave ya que estimula la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico. Veamos, en esta parte considero que es la parte fundamental en el aprendizaje, en el ser humano, que tiene que ver con la motivación y la emoción. ¿En qué influye la emoción y la motivación en el aprendizaje? Bien, como ejemplo, las emociones positivas favorecen el aprendizaje, mientras que las emociones negativas lo obstaculizan. Bien, ejemplo, un niño. Un niño cuando se siente feliz y tiene una curiosidad acerca de lo que va a aprender, por ejemplo, un videojuego. Cuando el niño empieza a jugar un videojuego, el videojuego va por niveles. Mientras el niño va desafiando y va alcanzando nuevos niveles, empieza lo que es la emoción, se siente feliz, se siente atraído. Por lo contrario, si el niño se encuentra estresado y de una vez ocurre lo que es una emoción negativa, el aprendizaje se volvería pesado y algo tedioso. Y ahí entraría lo que es la motivación intrínseca. La motivación intrínseca y el reconocimiento de las emociones son esenciales para un aprendizaje profundo y significativo.
Ahora podemos desarrollar lo que es el concepto de qué es el aprendizaje. El aprendizaje es el proceso mediante el cual una persona adquiere o mejora habilidades, conocimientos o conductas a través de la experiencia. Con todo estos conceptos que hemos conocido, que te he explicado a lo largo de esta charla, podemos volver a la pregunta principal. ¿Por qué recordamos algunas cosas con facilidad y otras lo olvidamos tan fácil, tan rápido? Y allí, en mi punto de vista, tiene que ver lo que es las emociones y la motivación, ya que una emoción y motivación positiva te induce y despierta la curiosidad de aprender, y tu cerebro capta y guarda la mayor parte del conocimiento, mientras que la emoción y una motivación negativa te estresan, producen estrés, por la cual tu cerebro solamente capta la información momentánea y con el tiempo la olvida más rápido. Ahora proseguimos con el siguiente punto con mi compañero, el licenciado Luis Lam. Muy buenos días, profesora, compañeros. Continuamos con la charla. Hoy le vamos a hablar con referente a los precursores de teoría del aprendizaje. Estos son hombres que han aportado mucho a la educación y procedemos a hablar hoy del aporte de ellos. David Azubel nació el 25 de octubre de 1918 en Nueva York, Estados Unidos. Fue un psicólogo y educador estadounidense conocido por sus contribuciones al campo de la psicología educativa, especialmente por su teoría del aprendizaje significativo. Continuamos. El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo ocurre cuando las nuevas información se relaciona de manera lógica y coherente con los conocimientos previos del estudiante. Y de esa manera, las condiciones para el aprendizaje significativo. Significa realidad lógica. El material debe estar organizado y tener sentido por sí mismo. Y la significatividad psicológica. El estudiante debe contar con conocimientos previos relevantes para integrar la nueva información. Allí tenemos un ejemplo con referente a las condiciones para el aprendizaje. El estudiante debe tener un conocimiento previo para luego internalizar o introducir la información nueva que le llega. Por ejemplo, con la matemática. Para lograr realizar una división, el estudiante debe tener conocimientos previos de cómo realizar una resta numérica. O sea, que debe de saber restar para realizar una división para poder concretar dicha operación. E igual con la multiplicación, debe saber sumar. Y ese conocimiento previo está unade a la enseñanza o el aprendizaje nuevo. De esa manera lo explicamos. Jean Piaget, Fritz Piaget, nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Se formó como biólogo y filósofo y es reconocido como pionero en la psicología evolutiva.
la teoría cognitiva constructivista murió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, Suiza. Este es un precursor en la cual ha aportado mucho. La teoría del desarrollo cognitivo es un proceso progresivo en el que los niños construyen activamente su comprensión del mundo a través de la interacción con su entorno, o sea, con lo que los rodea en ese momento. Este proceso se divide en 4 etapas principales. Tenemos la etapa sensorimotriz de 0 a 2 años, donde el niño adquiere el conocimiento, surge del contacto físico con el entorno. Y los niños aprenden que los objetos existen aunque no los vean. O sea que de tanto estar con el objeto, aunque no los tengan en mano, ellos piensan de que sí existe. Por lo tanto, esa es la etapa de 0 a 2 años. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años, los niños comienzan a usar el lenguaje, representar el objeto mediante imágenes y palabras. Pero sus pensamientos es incógnito y carecen de lógica operacional. O sea que ya ellos con sus palabras empiezan a mencionar con ese lenguaje, utilizando ese lenguaje y la representación del objeto mediante su imagen, haciéndose la imagen del objeto en sí. La etapa de las operaciones concretas. De 7 a 11 años, el pensamiento infantil se vuelve lógico, pero sigue centrado en lo concreto, permitiendo comprender ideas como conservación y reversibilidad. Y la etapa de las operaciones formales, de 12 años en adelante, los niños comienzan a usar el lenguaje y a representar el objeto mediante sus imágenes. O sea, que le dan el nombre al objeto que esté en su entorno y lo puede identificar también por su imagen y poder evaluar, pero sus pensamientos es egocéntrico, o sea, de que ellos, de acuerdo a ellos, es que le dan esa forma a ese objeto y carece de lógica operativa. Continuamos. Leigh Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, entonces parte del Imperio Ruso, actual Bielorrusia. Se formó en Derecho, Filosofía y Literatura y más tarde se interesó por la psicología, centro en la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo. La teoría sociocultural del desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción social y la internalización de herramientas culturales según su teoría. Las funciones mentales superiores se desarrolló a través de la mediación social y cultural. Conceptos claves. Zona de desarrollo próximo. Es la distancia entre lo que un niño
puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con ayuda de un adulto o compañero más competente. O sea, que es el desarrollo y el aprendizaje de lo que un niño solo no puede hacer y el aporte de cuando una persona lo está apoyando, su rendimiento y su aprendizaje es mayor. La mediación, el proceso mediante el cual las herramientas culturales, como el lenguaje, influyen en el desarrollo cognitivo. Conceptos claves: internalización. Internalización de la idea y el aprendizaje. Uno viene y lo internaliza para luego entonces ponerlo en funcionamiento. Ejemplos: un estudiante no logra resolver un problema matemático solo, pero con la guía del maestro o la ayuda de un compañero, lo comprende y lo resuelve. Por esa razón, se aplica a la zona de desarrollo próximo, donde el aprendizaje ocurre gracias a la internalización social y al andamiaje, o sea, de que solo no podemos, con la ayuda de otro, se puede resolver y se puede aplicar. De esa manera es el ejemplo de la zona de desarrollo próximo, de que solo a la medida en que no podemos y con el apoyo de los demás, nosotros podemos hacer y resolver el problema que en ese momento nosotros estamos buscándole solución. Continuamos con el psicólogo Jerome Bruner. Nació el 1 de octubre de 1915 en Nueva York, Estados Unidos. Se doctoró en la psicología en la Universidad de Harvard en 1941. Bruner fue un psicólogo estadounidense que aportó significativamente a la psicología cognitiva y al aprendizaje educativo. Bruner propuso que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes descubren conceptos por sí mismos, o sea, a través de la investigación y aplicando el proceso natural de aprendizaje que todos tenemos, que es el ensayo y error. Concepto de su teoría, la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Es el resultado de la interacción social y la internalización de herramientas culturales, o sea, lo que aprendemos en nuestro entorno social y a través de las culturas. Según su teoría, las funciones mentales superiores se desarrollan a través de la mediación social y cultural. O sea, según tu entorno, se desarrollan esas funciones mentales, según el lugar donde vive o te desenvuelves. Conceptos clave de su teoría. Tenemos, como lo mencioné anteriormente, el aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes construyen activamente su conocimiento mediante la exploración y la resolución de problemas, así como el ensayo y el error. También tenemos el círculo espiral, que es una parte también que me llamó bastante la atención en su teoría. Los temas se revisan periódicamente cada vez con mayor complejidad y profundidad. Esta teoría del círculo en espiral lo aplicamos actualmente en nuestro sistema educativo aquí en Panamá. Más adelante le daré un ejemplo y profundizaremos en este concepto del círculo en espiral. También tenemos lo que es el modo de representación.
Brunner identificó tres formas en las que los individuos representan el conocimiento. Una de ellas es la inactiva acción. O sea, es cuando el estudiante está en movimiento mediante lo que es la exploración. También la icónica de imágenes, cuando el estudiante aprende mediante ilustraciones, videos y métodos visuales. Y la simbólica, por ejemplo, una manera de explicar este concepto viene siendo una operación matemática como la división. Bien, ¿cómo vemos el conocimiento inactivación? Bien, primero pongamos un ejemplo de dos niños, queremos enseñarles a dividir. Primero, tendremos como ejemplo una manzana. Una manzana le decimos que la partan en mitad. ¿Qué estaríamos haciendo? Dividiendo un número entero en dos partes. Así dividen la manzana en dos partes. Bien, la parte icónica viene siendo la parte visual, en cómo ven cómo se divide la manzana. La parte simbólica o lenguaje ya le estaríamos llevando a lo que son los signos matemáticos y allí terminaríamos de plantear lo que es la división a través de los signos matemáticos y los números. Bien, un ejemplo de esta teoría en la cual el ejemplo se enfoca en el currículo en espiral, por lo menos en la materia de ciencias naturales. Bien, en tercer grado los estudiantes aprenden que las plantas necesitan agua, luz y aire para vivir. O sea, el aprendizaje es superficial. Luego, a medida que van avanzando de grado, se retorna nuevamente el tema, pero con una mayor profundidad, en la cual en quinto grado aprenderían sobre la fotosíntesis y las funciones de cada parte de la planta. Más adelante, cuando avanzan hacia octavo grado, nuevamente retoman el mismo tema, pero con mayor profundidad. Ya van estudiando la planta a nivel celular, cómo ocurre la conversión de energía en los cloroplastos. Y de esta manera, usted puede notar cómo se aplica el currículum espacial, espiral, en nuestro sistema de educación. Y continuando con nuestros precursores, hombres que dieron todo para el aporte de la educación de la sociedad en el pasado y en el presente. Burrich Frederick Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en Susquehanna, Pensilvania, Estados Unidos. Doctorado en psicología en la Universidad de Harvard en 1931. Fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo. Cuando hablamos de conductismo en este momento, estamos hablando de la conducta del individuo en el proceso de aprendizaje. Continuamos. Brunner Frederick Skinner desarrolló el concepto de condicionamiento operante que contiene que el comportamiento es influenciado por sus consecuencias. Teoría, conductismo, condicionamiento operante. El aprendizaje es el resultado de la asociación entre un estímulo y una respuesta. Mediante refuerzos positivos o negativos, se puede aumentar o disminuir una conducta. Introdujo el concepto de
reforzamiento como clave del aprendizaje. Allí tenemos ejemplos de el conductismo. Aspectos claves. Programa de reforzamiento. Skinner identificó diferentes programas de reforzamientos continuo, intermitente, de razón fija y variable, de intervalo fijo o variable, que afectan la adquisición, mantenimiento de la conducta, el reforzamiento positivo y negativo. El reforzamiento positivo implica la presentación de un estímulo agradable después de una conducta, mientras que el reforzamiento negativo implica la eliminación de un estímulo desagradable. Allí tenemos un ejemplo con referente a la buena conducta de el estudiante o un individuo en sí. En el caso de ese estudiante, un maestro de primaria da una estrella dorada cada vez que un estudiante entrega la tarea a tiempo, al culminar 5 estrellas. O sea que en este caso la conducta del individuo se le es premiada. Vamos de que las buenas acciones, y eso contribuye a un estímulo para ese niño, seguir conduciéndose como verdaderamente se le está enseñando. Y de esa manera contribuir a que esa autoestima de ese niño se mantenga alta y contribuya a que se mantenga siempre en esa buena conducta. En este momento le damos el paso a nuestra compañera Nancy, que continúa exponiendo acerca del tema. En la mañana de hoy yo le estaré explicando sobre lo que es el aprendizaje como producto o resultado. Antes de esto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el aprendizaje. Como anteriormente mencionamos, el aprendizaje es un proceso que conlleva cambios en las habilidades, las destrezas, influenciado por las emociones y la motivación. A continuación, entonces estaremos explicando sobre el aprendizaje como producto. Es una metodología activa de enseñanza-aprendizaje en la que los estudiantes elaboran un producto mínimo viable como solución a una problemática real, socioambiental, ya sea local o global. El aprendizaje no solo se queda en la teoría, sino que se concreta en un resultado tangible, es decir, un producto. Esto quiere decir que el aprendizaje como producto se enfoca más en lo que es la investigación o la creación de un producto en concreto. O sea que el profesor se apoya del entorno y de conocimientos ya adquiridos por el alumno para que éste sea capaz de crear por sí solo una determinada
un determinado producto o crear algo. Siguiente. Aprendizaje como resultado. Este aprendizaje, para Vygotsky, el aprendizaje es un proceso social que ocurre en la interacción con otros. El resultado del aprendizaje es el desarrollo de funciones cognitivas superiores, inicialmente apoyadas por la guía de otros, que luego se interiorizan. El resultado, internalización de habilidades adquiridas en interacción social. Es decir, que el aprendizaje como resultado se enfoca más en lo que es el aula y es un aprendizaje pasivo, a diferencia del aprendizaje como producto que es activo. En este sentido, el profesor se enfoca en explicar el tema y al finalizar la clase o el curso, el estudiante debe ser capaz de debe ser capaz de hacer una prueba y esta es medible por el profesor, ya sea en rúbricas. La siguiente. Características del aprendizaje según los autores. Aquí estaremos explicando un poco sobre las características según los autores que anteriormente los compañeros estuvieron hablando. Según David Usbel, algunas características de el aprendizaje está que es significativo, depende de conocimientos previos estructurados, como por ejemplo el que acabamos de mencionar, que es el aprendizaje como producto. Jean Piaget dice que sus características principales de su teoría están enfocadas en las etapas del desarrollo, construcción activa del conocimiento y la adaptación. Lev Vygotsky explica que las características son social, cultural, mediado por el lenguaje, depende de la interacción con otros. Jerónimo Brunner nos explica que algunas características están enfocadas en el descubrimiento, el aprendizaje en espiral, estructuras cognitivas, y Skinner se centra en el reforzamiento, el estímulo de respuestas observables, medibles y condicionados. Siguiente. Bueno, haciendo un pequeño análisis sobre lo que explicamos anteriormente, podemos comprender que el aprendizaje se centra en enseñar desde el cerebro del que aprende y que todos no aprenden de la misma manera. Que cuando el método de aprendizaje falla, hay que ser capaces de observar y modificar para poder lograr el aprendizaje que se requiere. Muchas gracias. A continuación, mis compañeros, no sé si van a hacer un pequeño análisis. Bien, como resumen, el aprendizaje se muestra de diversas formas, diversas maneras tenemos de aprender, todos no aprendemos de la misma manera. Hasta hoy en día aún se debaten las teorías de aprendizajes en la cual cada psicólogo, desde su punto de vista, muestra una teoría y propone una manera
de aprender. Y seguimos, y gracias por la oportunidad brindada. Hoy nos hemos dirigido a ustedes dando una explicación con referente al aporte que estos grandes hombres pudieron aportar a la educación. Y hoy día le estamos hablando, gracias a Dios y a la historia, porque si no fuese por la historia no pudiésemos estar hablando de estos grandes precursores de la teoría de el enfoque de la educación. Porque la historia es la ciencia que estudia los hechos pasados, comprobando su veracidad en la actualidad. Para mí, muchas gracias. En nombre de cada uno de los compañeros, nosotros concluimos con esta charla.